Amén. Amén. Y entonces estamos en el capítulo, y tengo un poquito la voz tomada, pero nada de importancia, ¿verdad? Porque por el tiempo creo, ¿verdad? Pero nada de importancia. Estamos en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 5, es el que vamos a estar estudiando hoy. Y este es el apóstol Pablo, ¿verdad? Refiriéndose y edificando a la iglesia de los en Tesalonicenses, para los tesalonicenses en Tesalónica, que sabemos, ¿verdad?, que esta era una colonia que estaba dirigida por lo que era el Imperio Romano, ¿verdad? Sin embargo, el Señor usó al apóstol Pablo y, y muchas vidas se convirtieron, ¿verdad? A través del apóstol Pablo en esta región. Y entonces aquí, en el capítulo 5, ¿verdad? Comenzamos leyendo para honra y gloria del Señor, ¿verdad? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo leemos la palabra. Y en el capítulo 5 comenzamos diciendo el apóstol Pablo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Aquí, ¿verdad? El apóstol Pablo, y a través de toda la escritura que podemos ver en la escritura en Mateo, en Lucas, se hace referencia, ¿verdad? No del día del Señor que vendrá, ¿ve? Que nosotros no sabemos el día que el Señor vendrá, ¿verdad? Porque claramente nos dice la palabra aquí, el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y Amén. se hace referencia, ¿verdad? En Mateo 24, si desean, ¿verdad? Pero la Biblia, lo que es la Reina Valera, la que yo tengo, ¿verdad? De estudio, trae como referencia en la misma escritura Mateo 24, 43 y Lucas 12, 39, donde se usa la palabra, ¿verdad? Como una parábola que se usa del Señor, que si el padre de familia supiera, ¿verdad?, a qué hora vendría el ladrón, pues velaría y no dejaría minar su casa, ¿verdad? Entonces nosotros no sabemos el día, ¿verdad? Porque un error calcular o estar diciendo, bueno, el Señor viene este día o me prepararé para este día, va a ser en el 2000 tanto, o sacar cuentas, ¿verdad? No hacemos eso nosotros, porque la esperanza de nosotros no es eso. Nosotros es convencida de que el Señor viene por nosotros un día y que nosotros ya tenemos que estar preparados. ¿Cuándo vendrá el Señor? Como ladrón en la noche, en cualquier momento, como dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos, pues seremos llamados, ¿verdad? Y pues nosotros que somos hijos de la luz, pues estamos pendientes todo el tiempo, sin preocupación, ¿verdad? Pero sí en la palabra, ¿verdad? Conectados con el Espíritu. Entonces, ese es el versículo 1 y 2. El 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Esto no es para nosotros. Así que no teman, no es para nosotros los hijos de luz. Nosotros, los hijos de luz, lo que hemos recibido al Señor, ¿verdad?, en nuestros corazones, y nos hemos presentado sinceramente de corazón delante del Señor, sin tener nada que esconder, ¿verdad?, limpio de corazón, como hemos estudiado y como hemos aprendido del Señor, que no tienes nada oculto delante del Señor, ¿verdad?, que somos redimidos por su sangre, que lo hemos aceptado de corazón sincero. Nosotros no tememos, ¿verdad?, en esta palabra para entenderse, ¿verdad?, donde dice, y vendrá destrucción repentina, ¿sobre quién? No sobre nosotros, sino para aquellos que están en tinieblas, y entonces nosotros somos la luz del mundo, que estamos llevando la luz del mundo y trabajando para que nadie se pierda, que es lo que el Señor quiere, ¿verdad?, para que este día no destruya a la humanidad, ¿verdad? Como nosotros que ya hemos recibido, pues venir al conocimiento de la verdad para que ese día de destrucción repentina no destruya a las almas, ¿verdad? Es lo que el Señor quiere, que todos seamos salvos. En el 4, ¿verdad? Dice, más vosotros o nosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Aquí, ¿verdad? Nótese en el versículo 4, el apóstol Pablo no le estaba diciendo a los tesalonicenses, ¿verdad?, que no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. No es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lea la escritura
detenidamente, ¿verdad? En el 4 dice, más vosotros o nosotros, ¿verdad? La versión dice vosotros, es a nosotros, hermanos, no estáis en tiniebla. Te está diciendo, no estáis en tiniebla. No está haciendo una referencia a que no andes en tiniebla, ¿verdad? Que más adelante sí te refiere que no andéis en tiniebla, ¿verdad? Pero aquí está diciendo, no estáis en tiniebla. Nos está afirmando nosotros, los hijos de la luz, no estamos en tiniebla. Por lo cual, aquel día no nos sorprenderá como ladrón en la noche cuando venga el Señor, porque no estamos en tiniebla, ¿verdad? Entonces, el capítulo 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz. Reafirma otra vez, ¿verdad? El apóstol Pablo a los tesalonicenses y para nosotros el día de hoy la carta que se aplica también la palabra del Señor siempre, ¿verdad? A nosotros, porque todos vosotros o nosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Quiere decir, aunque estemos en la noche y pasemos por la noche, no estamos en oscuridad, porque en la noche la luz de Cristo para nosotros nos alumbra también, ¿verdad? Entonces no somos de la noche ni de las tinieblas. El 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Hasta el capítulo 6, si quiere alguien compartir, ¿verdad? Porque voy a seguir después más detenidamente en los otros capítulos para entrar al capítulo 6 hasta lo que hemos leído del 1 al 5. Pues yo nomás quería compartirles lo que dice aquí mi Biblia. Dice, es mejor que no sepamos exactamente cuándo regresará Cristo. Si supiéramos, igual muchos de nosotros estaríamos tentados a estar pecando continuamente y no seríamos buenos servidores de Cristo. Eso es lo que dice mi Biblia, ¿verdad? Amén. Y bueno, quiero darle la bienvenida a la hermana Blanca, a Brenda, a Leti, que se sumaron hace ratito. Qué gusto de Gracias. escucharte, Brenda, mi hermana Blanca. Gracias. Dios los bendiga. Sí, gracias. Y bueno, Leti pues siempre está aquí. Así que, Leti, bueno, sí. ya, Aida, gracias. Bienvenida, bienvenida. Ajá, entonces el capítulo 6, ¿verdad? Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velamos en todo tiempo, ¿verdad? Ya sea en comunión con el Señor, es lo que estamos, ¿verdad? En subir nuestro nivel en lo que es espiritual, ¿verdad? Constantemente renovando el conocimiento en la palabra del Señor, velando ya sea en oración, en comunión, escuchando la palabra y todo el tiempo, ¿verdad? Conectada con las cosas del Señor, ¿verdad? Y seamos sobrios. Aquí, claramente, ¿verdad? Se ve la palabra, seamos sobrios, pues no debemos embriagar nuestro ser, ¿verdad? Ni nuestro espíritu con los vicios del mundo, ¿verdad? Con las cosas del mundo, sino obedeciendo, ¿verdad? A las cosas del Señor y no obedeciendo a los deseos de la carne, que es la naturaleza carnal con la que lucha el ser de nosotros, ¿verdad? La naturaleza carnal y la naturaleza espiritual, pero nosotros tenemos el espíritu de Dios. Quiere decir, ¿verdad? Simplemente que aprendamos a decir que no a las cosas del mundo, ¿verdad? Porque nosotros, los hijos de la luz, no tenemos que escondernos de nadie. Usualmente, ¿verdad? Cuando somos nuevos en la palabra, ¿verdad? Somos nuevos en la iglesia, pues pensamos, ¿verdad? En ocasiones que, bueno, no creo que debo hacer esto porque me ve el pastor, me ve la hermana y sabemos que estamos haciendo algo mal, ¿ves? No es de eso de lo que nos cuidamos, ¿verdad? Los hijos de la luz, los que estamos aprendiendo, los que venimos al conocimiento, ¿verdad? De la verdad, que nos entregamos con un corazón sincero al Señor, pues no tienes que temer de las cosas, ¿verdad? Que tú piensas que van a estar ocultas para los otros. Nosotros tenemos que ser sinceros, tenemos que ser limpios y tenemos que dar testimonio del Señor en donde quiera que vayamos. Tenemos que ser transparentes, ¿verdad? Y nosotros, el Señor nos está mirando todo el tiempo. Y es el temor al Señor. Ve, no quiere decir que tú temas, que tú tengas miedo al Señor, es respeto por la palabra, obediencia a la palabra, ¿verdad? Y no tenemos de qué esconder. Nosotros tenemos que ser
la luz del mundo en la iglesia, la luz del mundo en el trabajo, la luz del mundo en la casa, la luz del mundo en las escuelas de nuestros hijos, la luz del mundo en cualquier lugar que vayas, ¿verdad? Donde tú vayas a disfrutar con tus hijos de vacaciones o vayas de compra, somos la luz del mundo, ¿verdad? No podemos ser luz del mundo nada más donde estamos, ¿verdad? Los hermanos reunidos, ni donde creas tú que alguien te pueda ver, ¿verdad? Eres la luz del mundo para el Señor, ¿verdad? La luz del mundo para el Señor y mostrando los frutos de tu espíritu que tú vas aprendiendo, ¿verdad? En el Señor. Es delante del Señor porque el Señor nos ve en todo tiempo, ¿verdad? Entonces, temor quiere decir obediencia, ¿verdad? Y respeto al Señor. Entonces el 7 dice, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Porque bueno, las personas, ¿verdad?, que están embriagadas, pues no saben lo que hacen. O pueden cometer cualquier crimen y cuando se le pasa ese embriagamiento, pues se arrepienten, pero ya hicieron lo que hicieron, ¿verdad? Entonces nosotros aprendamos a decir que no, a tener dominio propio, ¿verdad? A tener dominio propio y no estar conectado con esas cosas, ¿verdad?, que no agradan al Señor, sino estar caminando en las cosas del Señor y cada día renovando nuestro conocimiento en la verdad, en la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces el 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Otra vez hace referencia, ¿verdad?, el apóstol Pablo a nosotros que somos del día. Nosotros que somos hijos de la luz, continuemos sobrios, ¿verdad? Habiéndonos vestido con la coraza de fe que ya tenemos, ¿verdad? Porque el Señor puso fe en cada uno de nosotros y esa nosotros pues en la palabra la vamos aumentando su fe, pero tenemos cada uno una medida de fe que la hacemos crecer según estés en las cosas de Dios, ¿verdad? Y el amor que es el amor del Señor con nosotros, ¿verdad? Y la esperanza de salvación como yelmo que nos cerca a nosotros, ¿ves? La esperanza, el amor y la fe que tenemos en el Señor porque creemos en Él, porque sabemos que está con nosotros y que nunca nos dejará, porque Él así lo prometió, ¿verdad? Y eso es una promesa real. Que no es una película, no es un cuento de hadas, no es nada de esto que hayamos leído en revista. Es que el Señor ha hecho presencia con nosotros, se ha mostrado a nosotros desde el principio que vino para nosotros y en estos tiempos, ¿verdad? Hemos sentido la presencia del Señor, cómo trabaja con nosotros, cómo nos redarguye en nuestro espíritu y cómo nos da esperanza, ¿verdad? Y fe de que Él es vivo, de que Él es un Dios vivo, que Él no es un Dios muerto, Él es un Dios vivo que está con nosotros y que nunca nos dejará. En el capítulo 8, entonces aquí igual, ¿verdad? Si quiere la pastora o alguien comentar desde que leí del 6 al 8. Nos ha explicado muy bien. ¿Sí, pastora? No, te estaba diciendo que lo has explicado muy bien. Yo creo que con tu explicación todos lo hemos entendido. Amén. 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 Para el capítulo 9, ¿verdad? Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En este versículo, ¿verdad? El apóstol Pablo se refiere a que nosotros no somos hijos de ira, ¿verdad? Sino que nos ha puesto para edificar con la palabra de Dios, ¿verdad? Así como nos usa como vaso para edificar a las personas, ¿verdad?, que nos necesitan en el cuerpo de Cristo, en la iglesia donde nos congregamos, pues nos ha puesto el Señor para dar palabras de aliento, ¿verdad?, para dar ánimo, para con la palabra de nosotros edificar a los demás, ¿verdad? Para eso nos ha puesto el Señor, no nos ha puesto con un espíritu de ira, porque el espíritu de ira no es un fruto del espíritu de Dios. Entonces, ¿verdad?, en este versículo yo hago referencia, ¿verdad?, a esta palabra que trabajó también para mí. Yo en muchas ocasiones, ¿verdad?, porque sabemos no somos perfectos, estamos, gracias a Dios que la gracia de Dios nos alcanzó para
para la vida eterna y para edificarnos, ¿verdad? Con los demás hermanos. Pues en mi casa, ¿verdad? En mi familia yo no era un cristiano, ¿verdad? Pero nunca me enseñaron a decir malas palabras. Yo tuve una educación bien buena, ¿verdad? Pero llega el momento, ¿verdad? Ya con los ayuntamientos, pues yo le digo que eso se pega, ¿verdad? Se pega. Si usted no está en este tiempo, ¿verdad? Para la palabra de Dios y edificándose, pues cualquier persona, para los jóvenes, para cualquier persona, ese mal hablar de la palabra, pues se pega a las personas. Yo usaba mucho, ¿verdad? En los proverbios usé mucho cuando trabajé yo con los customers así en el teléfono, que me ofendían, que me decían todo lo que quería. Yo tenía la palabra de Dios enfrente de mí, ¿verdad? Y usaba el proverbio de la respuesta blanda quita la ira, ¿verdad? Amén. Más la palabra áspera hace subir el furor. Y eso trabajó mucho para mí porque, ¿verdad? Al principio que yo comencé en ese trabajo, pues no, yo me molestaba así también y yo quería también ofender y colgaba mis llamadas hasta que yo dije, no, pero es que yo no puedo ser así, yo no puedo ser así. Entonces yo yo puse la palabra enfrente de mí y yo practiqué la palabra, leía mi proverbio y eso edificó para mí todo ese tiempo de trabajo y no solamente para mí, sino para todo mi equipo que no eran cristianos, que se le predicaba, ¿verdad? Le trabajó también la palabra porque hicimos como un equipo a alcanzar ese nivel de que teníamos que trabajar, ¿verdad? Con los customers así. Entonces, esa palabra trabajó para mí. Entonces, ahí es edificar, ¿verdad? Porque no nos ha puesto Dios para ira, ¿verdad? Ni para contienda, ni para enemistades, ni para borrachera, ni para orgía, ni para falta de perdón, ni para enojo, ni altivez, porque todas esas cosas no agradan al Señor. Yo personalmente, ¿verdad? Tenía una clase de los jóvenes y a estos frutos que no son del espíritu, sino, ¿verdad?, de la naturaleza carnal, que no es de Dios, yo los llamé los enemigos del amor, ¿verdad? Y es muy amplio en lo que se puede estudiar, en discernir cada palabra de estas. Que bueno, no somos perfectos, ¿verdad? Como yo venía diciendo, pero si hay una rama en este fruto, ¿verdad? Que nosotros debemos avanzar, así como puse de ejemplo en la palabra, es entrar a la palabra. Los proverbios enseñan mucho, ¿verdad? A lo que es la ira, enseña mucho, y así por cada campo de nosotros, de nuestro ser, ¿verdad? De que tengamos problemas en eso, ¿verdad? Si tiene enemistades, pues solamente usted debe entrar a la palabra o referirse a una persona que tenga más conocimiento, que le dé los versículos, buscar los versículos, hacer una relación y meditar en los versículos y trabajar con esos versículos hasta que ese problema, ¿verdad? O ese campo del fruto esté débil en nosotros, ¿verdad? Amén. Amén. Ajá. Entonces, eso es para el capítulo 9, ¿verdad? En el 10 dice, quien murió por nosotros para que ya sea que vivamos o que durmamos, vivamos juntamente con él, ¿verdad? En el 10, pues, el Señor fue el que murió por nosotros, él es quien pagó por nosotros. Nosotros no pagamos nada. El Señor dio la vida para nosotros, ¿verdad? Y entonces ya sea que velemos o que durmamos. Si estamos aquí, estamos velando, pues hagamos las cosas del Señor, ¿verdad? Como el Señor nos mandó, y tratar de renovar nuestro conocimiento en la palabra de Dios y hacer lo bueno, ¿verdad? Y si estamos durmiendo, ¿verdad? Y dormimos en el Señor, pues la palabra del Señor dice, una vez que estés ausente aquí de tu cuerpo, estaremos presentes con el Señor. Es lo que conocemos por la palabra, ¿verdad? Y en el 11, pues por lo cual animaos unos a los otros y edificaos unos a los otros, así como lo estamos haciendo, ¿verdad? Que no nos salgamos de ese campo, ¿verdad? Animándonos unos a los otros y edificándonos con la palabra,
¿verdad? No criticándonos, no destruyéndonos, no envidiándonos unos a los otros, ¿verdad? Porque aquí el apóstol Pablo y el Señor son claros, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos que edificarnos y animarnos unos a los otros, ¿verdad? Levantarnos unos a los otros, darnos ánimo con la palabra de Dios, porque claro que vamos a pasar por tribulación, ¿verdad? Y cada una de nosotros, pues, como en los estudios anteriores hemos estado viendo, cada una de nosotros hemos pasado por cosas, ¿verdad? Todas nosotras. Y vamos a seguir, ¿verdad? Pero el Señor está ahí con nosotros y eso tiene que estar seguro en tu ser de que así es. Y vas a tener experiencia con el Señor. Cuando tengas una comunión directa con el Señor, vas a sentir la presencia del Señor y vas a sentir que el que te apoya, el que te ayuda, el que te levanta, el que te da fuerza es el Señor. Las personas te pueden apoyar, los hermanos nos apoyamos, pero el Espíritu de Dios es el que te da la vida, el que te levanta y te saca de todas esas tribulaciones. Y entonces, aquí hasta el capítulo 11, si quieren comentar, tienen parte para comentar hasta ahí. Sí, si me permite, Aida, Claro. es importante lo que acabas de decir, ¿verdad? La importancia de edificarnos unos a otros. Usualmente las personas tienden a pensar o hablar negativamente y hasta entre los hermanos se ve, ¿verdad? Que en vez de hablar algo lindo acerca de esa persona, pues se le buscan faltas o lo que sea. Sí. Y es importante que nosotras tomemos conciencia de que estamos aquí para levantarnos unos a otros. La palabra es clara. La palabra dice que tenemos que animarnos. Aquí mismo lo dice, animarnos unos a otros. Y cuántas veces a través de este mismo grupo yo he entrado con mi ánimo por el suelo, por las situaciones que estoy viviendo, y solamente escucharlas a ustedes. Es como si fuera el Señor mismo que me está hablando para que yo levante ese ánimo esta misma noche. O sea, este tema me ha hecho a mí pues mirar más allá de las circunstancias que estamos viviendo. O sea, y le doy gracias al Señor siempre por este grupo tan hermoso, porque para eso estamos, para ayudarnos unos a otros, para ser de bendición. El Señor, la palabra dice que Dios nos bendice para que nosotros seamos de bendición. Y yo creo que este grupo es de bendición para nuestra vida. Amén. Amén. Sí, amén. Amén. Pues bien, Amén. sí, en el capítulo 12, ¿verdad? Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros o entre nosotros y los presiden en el Señor y os amonestan, ¿verdad? En el 12 el apóstol Pablo está haciendo referencia, ¿verdad?, a que tengamos en alta estima a los que trabajan entre nosotros, porque estas personas se esfuerzan más para nosotros, toman más tiempo, ¿verdad?, para estar en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, edificándose, para darnos a nosotros, es como decir, la comida, ¿verdad?, la comida espiritual que nosotros necesitamos. Tengamos en alta estima, ¿verdad?, a las personas que trabajan y a las que nos presiden el Señor, ¿verdad?, respetar a las personas, ¿verdad?, no mirarlo como antes, ¿verdad? Explicábamos en ese capítulo, ¿verdad? O criticándolo o diciendo, no, pero este hermano, ¿sabe? Como una crítica sobre los hermanos, no, porque serían críticas destructivas, ¿verdad? Si el Señor ha puesto a hermanos, ¿verdad? Para edificación como maestro, pues el Señor tiene sus ministerios, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tiene un talento. Entonces hay que respetar los talentos, hay que respetar a las personas que nos presiden en el Señor y darle su estima y tenerlos en alta estima y respetarlos en más que todas las cosas, ¿verdad? Porque toman más tiempo para que nosotros, ¿qué? Para que nosotros nos edifiquemos, como los maestros dándonos clases, ¿verdad? Y entonces el 13 dice, y que los tengáis a mucha estima, ¿verdad? Lo que acabo de decir, y amor por causa de su obra, por
por el tiempo que tomas, ¿verdad? En esforzarte para hacer la buena obra del Señor. Tener paz entre vosotros. Aquí hace otra vez el apóstol Pablo referencia a tener paz entre vosotros. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dijo, bueno, en la iglesia también vamos a tener esas cosas. Entonces nos hace referencia que haya paz entre nosotros, ¿verdad? Que trabajemos en equipo. ¿Para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo, para edificación Amén. del cuerpo de Amén. Cristo. En animarnos, en edificarnos, no en destruirnos, porque no estamos aquí para eso, ¿verdad? El 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. No se refiere, ¿verdad?, que hagamos tampoco como comentarios negativos acerca de las personas, ¿verdad? Ser ocioso es para aquellas personas que no se sienten con deseo de trabajar, ¿verdad? Que no tienen ánimo de hacer nada para el Señor, o no tienen experiencia, o no quieren. Pues la palabra amonestéis, ¿verdad?, se puede tomar como sabe, amonestar a una persona, pero en el cuerpo de nosotros, ¿verdad? Edificarlos, animarlos, no destruirlos, ¿verdad? Con las palabras de nosotros para edificación de cada uno, ¿ver? Aprendiendo de la palabra del Señor. Y Amén. fue el mismo capítulo, ¿verdad? 14, sigue aquí, ¿verdad? Que alentéis a los de poco ánimo, que le demos ánimo a las personas con la palabra, ¿verdad? Y que sostengáis a los débiles, ya sea en la fe o físicamente, ¿verdad? Como anteriormente hicieron referencia, ¿verdad? Las personas que están en la puerta son importantes también, las que dan el greeting, las que reciben, porque te puedes dar cuenta de a qué persona le puedes ayudar, ¿verdad? A los débiles, apoyarlo, y también se refiere a lo que es espiritualmente, ¿verdad? Espiritualmente. Que seáis paciente también, que seas paciente para con todo. Y el capítulo 15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos, no solamente para los hermanos, ni para tu familia, ni para tus amistades, también con los que en un momento determinado, ¿verdad? Como dice, oh, bueno, lo quiero, lo amo en el amor de Cristo, pero no soporto la persona, ¿ves? Eso para nosotros tampoco. Y si alguno de nosotros tuviéramos algo de eso, tendríamos que trabajar, ¿verdad? Tendríamos que trabajar, y es lo que estamos haciendo, trabajar en eso, ¿verdad? Y no se paga mal por mal, porque el Señor ha dicho, ¿verdad? Y conocemos la palabra del Señor que dice, la venganza es mía, y el que juzga y va a juzgar para el tiempo final, para cuando llegue el final, va a ser el Señor. Nosotros no tenemos potestad de juzgar a nadie en la tierra. Nosotros no estamos aquí para juzgar, ni el propio Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Yo no estoy aquí para juzgar, yo estoy aquí para dar vida y vida en abundancia, mi palabra, como el Señor me mandó, como nuestro Padre lo envió a Él. Él no está aquí para juez, nosotros tampoco estamos para juez, y entonces no se paga mal por mal. Si ven la palabra, ¿verdad? Dice también que al malo, al que es malo, al que va a ser malo, el que no va a aceptar al Señor, ¿verdad? O va a seguir en sus cosas malas, pues dice, su propia maldad los matará. ¿Entiendes? No necesitas hacerle mal a nadie, no estamos para eso. Nosotros no hacemos mal a nadie, ¿verdad? No pagamos mal por mal. Antes, a los que te han ofendido, te han herido, pues tú perdonas con tu corazón para que no tengas una herida en tu corazón y no haces el mal. Tratar de hacer a esa persona el bien, ¿verdad? Porque no estamos aquí para hacer el mal a nadie. El Señor es el dueño de la venganza, y Él sabe, ¿verdad? Él hará, y nosotros no estamos para eso, no estamos para hacer mal a nadie. El 16 dice, está siempre gozoso. Claro, vamos a pasar por tribulación, pero sabemos que el Señor nos saca de cada tribulación, eh, por muy dolorosa que sea, ¿verdad? Que hayamos experimentado, el Señor nos da el gozo en todo tiempo y nos saca de la tribulación, ¿verdad? Orar sin cesar en todo tiempo, ¿verdad? Orar sin cesar, y no quiere decir que usted esté todo el tiempo ahí encerrada orando, o de rodillas orando, porque hay tiempo, ¿verdad?, para esa oración íntima con el Señor,
su tiempo con el Señor. Hay una oración familiar, tenemos la oración en la iglesia, tenemos la oración aquí, ¿verdad? Como podemos ver. Y yo, para mí, ¿verdad? Para mí entender, no sé si alguien quiere exponer de esto, porque para mí en todo tiempo, ¿verdad? Si yo me levanto y yo miro y yo doy gracias a Dios y digo, Señor, gracias por todo lo que me rodea, porque tus ojos pueden ver, ¿verdad? Las maravillas de Dios. Gracias por todo en todo tiempo, ¿verdad? Y cuando tú te acuerdes, ahí ya estás orando con el Señor en todo tiempo, hablando con el Señor, ¿verdad? Y dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en el Señor Jesucristo. No apaguéis al Espíritu con el que fuiste sellado, ¿verdad? Para el día de la redención. No tratamos de, de hacer cosas, ¿verdad? Para que el Espíritu de nosotros, el Espíritu de Dios que está en nosotros, nos deje por un momento, ¿verdad? Porque cuando estamos en algo que no agrada al Señor, pues el Espíritu del Señor se aleja de nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es santo y solo habita en el templo santo, ¿verdad? De nosotros. Cuando hacemos una cosa no agradable para el Señor nos deja en ese momento, ¿verdad? Se aleja de ti el Espíritu, lo contristamos, hasta que, como hacemos una pausa, ¿verdad? Para mí es como una pausa también en la oración, ¿ves? Como que la oración que yo hice, pues ahí sí hice una pausa cuando contristas al Espíritu, ¿verdad? No contristemos al Espíritu Santo porque no es bueno, eso no es bueno. El 20, no menosprecies las profecías. El 21, examínalo todo y retener lo bueno, ¿verdad? Examínalo todo y retener lo bueno. El 22, absteneos de toda especie de mal, como te dice en el versículo anterior que explicamos, ¿verdad? Nos abstenemos de toda cosa del mal y el Espíritu de Dios que está en nosotros nos redarguye cuando nosotros hacemos algo mal, ya sea al momento o ya sea después cuando te toca pedir perdón, disculpas, arrepentirte al momento, ¿verdad? Cuando el Espíritu de Dios te redarguye. Nosotros sabemos cuando hacemos algo que no es agradable al Señor, ¿verdad? Y el 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará, ¿verdad? Porque nosotros somos un espíritu, ¿verdad? Y tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, ¿verdad? Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, tenemos un alma que son nuestras emociones, nuestros sentimientos y vivimos en un cuerpo. Entonces todo nuestro ser, todo eso compone nuestro ser. El espíritu que mora en nosotros, que es Dios para nosotros, en nosotros, verá el Señor. Nuestras almas, que son nuestra alma, que es nuestro sentimiento, nuestras emociones, y vivimos en un cuerpo. O sea, todo eso es nuestro ser. Entonces, aquí hace referencia a la palabra, ¿verdad? A que todo nuestro ser se guarde irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que estemos preparados para la venida del Señor Jesucristo, que no sabemos cuándo Él vendrá, preparados ya, ¿verdad? Y el 25 dice, hermano, orad por nosotros. Saluda aquí ya el apóstol Pablo, ¿verdad? Haciendo despedida a los hermanos de Tesalónica. Saluda a todos los hermanos con óculos santos, con respeto, y os conjuro, que es como un juramento que él hace por el Señor, que esta carta sea leída, ¿verdad? Como un compromiso de leer esta carta a todos los santos hermanos. Pues aquí ya hemos discutido la carta en la palabra, ¿verdad? Como el apóstol Pablo hace referencia a los hermanos en este tiempo, y damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, y la gracia de Dios sea con vosotros, con nosotras en esta hora, ¿verdad? Y amén. Entonces ahí tienen parte para hablar de los últimos versículos que leí. ¿Sí, gusta? Gracias, Aida. Súper bien explicado. Me encantó. Me Muchas gustó. gracias. Pues yo creo Para que, gloria y honra del Señor. amén. Yo creo que, pues nosotros también tenemos la responsabilidad, ¿no? Así como Pablo estaba con ellos, ¿no? Con los nuevos creyentes, porque como vimos, Tesalónica, pues era una iglesia nueva en realidad. Estaba viendo, no sé si lo platicamos al principio, pero estaba leyendo que se había establecido solo 2 o 3 meses
antes de que Pablo escribiera esta carta. O sea, en Amén. realidad era nueva La la nueva. iglesia, sí Sí, era nueva, aunque Sí. digo, eran creyentes, ¿verdad? Pero, pues bueno, Pablo estaba reforzando todo esto, ¿no? El propósito era Amén. fortalecer a los cristianos de Tesalónica en su fe y darles confianza en el regreso de Cristo. El Señor. En pocas palabras, ese era el propósito, ¿no? De Pablo en esta sí, carta. sí. Y bueno, pues me llamó la atención eso, ¿no? Que pues tenía 2 o 3, eh, como les dije, 2 o 13 meses de haberse, creado la iglesia. Y bueno, pues hay mucho que aprender de esta carta, ¿no? Todo lo que nos Amén. dijo Aida y como les digo, pues yo creo que nos queda a nosotros también esa responsabilidad, ¿no? De ayudar a los nuevos creyentes, pues para que no se desvíen, ¿no? En su fe. Ujú.